Bien, la glándula pineal o epífisis, ¿sí? Son lo que vamos a denominarla. Acá tenemos, como habíamos visto, parte del encéfalo, donde tenemos el cerebro, que tenemos la corteza cerebral, el cerebelo y el tallo. Acá tenemos el tálamo y lo que nosotros nos vamos a concentrar, ¿sí? Acá tenemos el hipotálamo, esto que está acá en amarillito, y nosotros nos vamos a concentrar en esto que está acá como violeta, que es la glándula pineal. Acá en esta parte es donde donde se observa una mayor interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Hemos visto algunos ejemplos que están interactuando, acá es donde mayor es la interacción. Entonces, la glándula pineal va a estar ubicada en la línea media del prosencéfalo, si se acuerdan las partes del cerebro que habíamos visto en la unidad 18, creo, si no me equivoco, y va a estar cerca del centro del cerebro. Ahí es donde la ubicación que vimos recién. ¿Qué va a liberar o qué va a producir esta glándula? Es la hormona melatonina. Esta hormona está relacionada al fotoperiodismo, ¿sí? ¿A qué hace referencia a esto? A que estas hormonas ayudan a regular los ciclos biológicos de los seres vivos, puntualmente, bueno, de los animales en realidad. ¿Por qué? Porque va a estar producida dependiendo de la cantidad de luz que reconozca. Nosotros actualmente no manejamos con el reloj. Entonces, bueno, tenemos un horario, a qué hora nos tenemos que levantar, a qué hora nos tenemos que cenar, dormir, sin importar si afuera hay luz o no hay luz. Nosotros, los humanos, hemos ido adaptándonos, cambiando a llegar a ese nivel, ¿sí? Porque quizás a veces entramos a las 8 de la mañana a la escuela, en invierno es de noche, nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y está de noche. Pero en la naturaleza, si no tuviéramos estas estructuras de horario, lo ideal sería, o el individuo, gracias a la melatonina, reconoce los momentos de luz y los momentos de oscuridad. Entonces, va a activar sectores de nuestros cerebros para estimular el sueño o la vigilia, dependiendo de si hay luz o no hay luz. Y esto también sirve en los animales a regular los ciclos biológicos, los ciclos sexuales. ¿Por qué? Porque sabemos que durante el invierno las noches son más largas y durante el verano los días son más largos. Entonces, este cambio de presencia o ausencia de luz, ¿sí? Que es algo natural, va a producir más o menos melanina dependiendo de la cantidad de horario que sea. Y eso también, ¿por qué digo que va a regular la parte sexual? Porque ciertas especies de animales se reproducen o en invierno o en verano, dependiendo de la mayor probabilidad de supervivencia de las crías. Entonces, en muchas especies, ¿qué es lo que se produce? Una gestación durante el invierno y se produce el nacimiento en el verano, o gestación en primavera, nacimiento en el verano, porque es donde mayor cantidad de recursos hay para las crías, entonces hay mayor probabilidad de supervivencia. Por eso esta melatonina, que es una hormona, está muy relacionado tanto en los fotoperiodismos, para informarme en qué momento es de día, qué es momento de noche, las intenciones de la luz, y después tenemos una hipótesis que se relaciona a los ritmos circadianos, que va a ser nuestro sistema, cómo va evolucionando, ¿sí? O va envejeciendo nuestro cuerpo, y donde vamos a tener la actividad sexual estacional de los animales y la maduración sexual en los humanos, ¿sí? Esta segunda parte es como una hipótesis que hay, lo que sí está comprobado al 100% es la exposición de la luz. La metionina está puntualmente a eso. Pero esta secreción de melatonina en los humanos puede ser modificada o alterada por
momentos de exposición de luz interrumpida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, son las 10 de la noche, ya estaríamos más que oscuro, ¿sí? Y nos quedamos despiertos a través de pantallas y luces hasta las 3 de la mañana. Entonces, esa extensión puede alterar la melatonina en mi cuerpo. Si es algo esporádico, generalmente no genera grandes trastornos ni alteraciones. El tema es cuando ya es algo muy reiterado, entonces ahí sí se puede producir alguna alteración. Pero la melatonina entonces va a estar regulado el periodo de fotoperiodismo que va a estar, que es la presencia de luz, lo que nos va a determinar si estamos con sueño o con vigilia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Estaba viendo a ver si estamos entonces. Esa sería la última glándula que nos quedaba por ver. Entonces vimos tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, el páncreas y la glándula pineal. ¿Sí? Hemos visto 5 tipos de glándulas. Esas están relacionadas con el sistema endocrino. Profe, una duda. ¿Sería endocrino o exocrino la glándula pineal? Endocrino. Porque va a producir melatonina, que es una hormona, y la va a liberar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Ah, bien, gracias. De nada. Bien. Entonces, lo que hemos visto son glándulas, que la mayor parte del sistema endocrino está regulado o las forman las glándulas, pero hay algunos tejidos endocrinos. No llegan a ser glándulas, no llegan en algunos casos no llegan a ser órganos, porque llegan a ser solamente al nivel de tejido, pero son tejidos endocrinos que su principal función es otra, pero como una segunda función es una función endocrina. ¿Sí? No es su principal función, como por ejemplo la tiroides, formar hormonas y liberarlas. En estos son tejidos o órganos o estructuras que tienen otro funcionamiento y como una segunda acción tienen una función endocrina. Ahora vamos a ver algunas de esas. Por ejemplo, el corazón. ¿Sí? El corazón, la función que tiene el corazón no es generar hormonas, sino que va a ser el latido del corazón, el bombeo de la sangre, etc. En el corazón, el tejido endocrino, vamos a tener el factor natriurético auricular, ¿sí? Que es esto, el factor natriurético auricular, FNA, que se va a encontrar, es parte del tejido del corazón, del tejido externo del corazón. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Cuando sea necesario, va a liberar este factor, el FNA, y va a aumentar la excreción de sodio y agua, es decir, la excreción es la eliminación. Y esta eliminación lo que hace es disminuir la presión. La presión. ¿Cómo hace esto? Porque al tener menor cantidad de líquido, la presión disminuye. Porque tengo menor cantidad de tejido o de líquido que circula en mi torrente. Después tenemos el duodeno, que va a ser parte del intestino. Vamos a tener, va a liberar 2 tipos de hormonas. La secretina, ¿sí? Que acá tenemos los 2 ejemplos que me preguntaron recién sobre el negativo. Acá tengo un más en paréntesis. Entonces, la secretina, esto significa que va a estimular la producción de jugo pancreático. Y a su vez va a inhibir la gastrina. ¿Sí? La misma hormona genera en distintas partes del cuerpo 2 acciones, uno que estimula y uno que inhibe, ¿sí? Por la aclaración que me preguntaron sobre el más y el menos. Y también, eso es las 2 cosas que va a hacer la secretina, aumento o estimulación del jugo pancreático, inhibición de la gastrina. Después tenemos la
cianina, que lo que va a hacer es aumentar o estimular la producción de la bilis. ¿Sí? Todo esto estamos hablando en el tracto del tubo digestivo, ¿sí? En el proceso de la digestión. Entonces, en el intestino, dependiendo de las concentraciones que necesita, va a ir estimulando a los otros órganos o a las otras glándulas a liberar o inhibir algunos de los líquidos o fluidos necesarios para la digestión. Y después tenemos el péptido inhibidor de gastrina, que es otra hormona, que es el PIG, ¿sí? Péptido inhibidor de gastrina, y la función que tiene es disminuir la gastrina, ¿sí? O inhibir la gastrina. Entonces, dentro del duodeno, cuando se está haciendo la digestión, se pueden tener otros parámetros y enviar nuevos mensajes para que aumente la secreción de algunos de los fluidos durante la digestión. Después tenemos el estómago. El estómago va a producir gastrina. La gastrina lo que hace es aumentar la motilidad, es decir, en los movimientos internos o externos del estómago, y produce la digestión mecánica. Y también va a aumentar la secreción acidez estomacal. ¿Qué quiere decir esto? El estómago genera un fluido que permite o colabora con la digestión en el estómago, ¿sí? Un jugo estomacal se puede llegar a decir, o jugo gástrico. Entonces va a aumentar tanto la digestión física como química dentro del estómago. ¿Hasta acá estamos? Profe, ¿eso se relaciona con la acidez? Sí, la gastrina es la que va a generar mayor acidez y va a estar también regulada por el consumo de alimentos y la liberación de estas hormonas. En parte porque también después, si nos vamos a un proceso de acidez extrema, ya participa también el sistema nervioso, pero sí, ahí estaría relacionado con eso. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? La acidez, ¿cuándo ocurre o cuándo sentimos la sensación de acidez? Nosotros tenemos el esófago, ¿sí? Que ingresa al estómago. Acá, entre el esófago y el estómago, hay una abertura y un cierre. Entonces, ese cierre, cuando pasa el alimento, se tiene que cerrar. Está permanentemente cerrado, que es un esfínter. Está cerrado. Cuando pasa el alimento se cierra y se tiene que volver a cerrar. Cuando ese esfínter empieza a tener problemas y no se cierra completamente, sino que queda un poquito abierto, hace que el contenido del estómago, que es ácido, salga y dañe el esófago. Y ese daño en el esófago es lo que nos produce la acidez. Sí, lo mismo pasa cuando generalmente no, ocurre que devolvemos, ¿sí? Que vomitamos. Entonces, cuando terminamos de vomitar, sentimos todo un ardor en toda esta parte. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago quemó o irritó las vías del esófago y de la faringe. ¿Sí? Porque tiene ácido, pero una vez que ingresa, en teoría tiene que tener un solo camino. Pasa hacia abajo y se cierra. Pero cuando empieza a tener daños, se empieza a abrir o en el proceso del vómito se abre. ¿Queda más claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bien, seguimos con los tejidos endocrinos. Después tenemos el hígado. El hígado va a liberar somatomedinas y la función que va a tener, si el hígado, no veo bien el color, median el crecimiento de los tejidos. Después tenemos el riñón, que el riñón va a estar en el proceso de renina angiotensina, ¿sí? Si se acuerdan, era toda esa renina, angiotensina y aldosterona, era el eje completo en el cual el riñón reconocía donde había una deshidratación o que estábamos perdiendo mucha cantidad de sangre, entonces el riñón liberaba la renina para que la renina se uniera a la angiotensina y formara la aldosterona 1.
Pero el riñón no es una glándula. ¿Sí? En este caso no es una glándula endocrina, sino que llega a ser un tejido endocrino. ¿Por qué? Porque la función principal del riñón es la filtración de la orina, no filtración y formación de la orina, no la liberación de renina. Entonces es una acción secundaria. Esta liberación de renina, angiotensina a través del riñón va a generar una vasoconstricción, una secreción de aldosterona y secreción de ADH, que es la hormona vasopresina, y que es la que va a generar una mayor liberación de orina y se va al generar todo este caminito la sensación de sed, porque tengo que recuperar el agua. Y también el riñón es capaz de liberar eritropoyetina, que va a aumentar la producción de glóbulos rojos. ¿Sí? Por eso es el nombre. Erotro va a venir de eritrocitos. Y el timo va a liberar timosina y va a favorecer la actividad del sistema inmune. ¿Sí? Eso va a ser puntualmente hacia el sistema inmune y lo va a activar o va a fortalecer la acción de las células del sistema inmune. ¿Dudas de los tejidos? Entonces, profe, eritropoyetina es lo mismo que Sí, serían las mismas. Ahí que justo me estaba preguntando Cami. Serían las mismas. Bien. Diferencia entre tejido endocrino y glándula endocrina. Glándula endocrina en la cual su principal función va a ser la liberación de la producción y liberación de hormonas. En cambio, en el tejido endocrino, la función principal de ese tejido va a ser otra. Y como una acción secundaria o función secundaria es la liberación de estas hormonas. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí, no? Bien. Entonces, vuelvo a explicarlo. Cuando hablamos de glándulas endocrinas, es cuando su principal función es la de producir y liberar hormonas. Y en los tejidos endocrinos, su principal función es otra, pero tiene como una segunda función liberar hormonas, producir y liberar hormonas. ¿Estamos ahora, Agus? No sé si alcanzaste a copiar o necesitas... Profe, o sea que los dos producen y liberan hormonas. Exactamente, tejidos y glándulas. Profe, disculpe. Sí, Cami. Pero digamos, los tejidos tienen otra función principal, por así decirlo. Exactamente, sí. Por ejemplo, vamos al caso más fácil para nosotros, el corazón. ¿Sí? El corazón no tiene su función principal liberar hormonas, sino la de bombear la sangre. ¿Sí? ¿Agos? ¿Quedó Claro, claro profe, ahora? entonces la segunda función del corazón, por ejemplo, sería liberar el factor natriurético. Exacto. Sí, segunda función o tercera función, sí, pero no es la función principal. Eso sería la diferencia. Claro, ahora sí, entonces. Bien. Y otra cosa, los tejidos
¿Por qué llamamos tejidos endocrinos? Porque van a liberar sus hormonas al torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso son endocrinos. Para eso es otra cosa que tienen en común con las glándulas, aunque algunas glándulas, como el páncreas, pueden también tener una liberación exócrina. Pero puntualmente sería endocrina, igual que los tejidos. Por eso es el nombre endocrino, porque lo que producen desde el punto de vista de hormonas lo van a liberar al tejido sanguíneo, los vasos sanguíneos. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Qué sería el timo? El timo es un órgano que lo vamos a encontrar casi a la base del cerebro y que tiene como función principal la elaboración y cuidado del sistema inmune. Cuando nosotros nacemos o cuando somos pequeños, el timo va a ir regulando todo nuestras defensas, todo nuestro sistema inmune. Cuando vamos creciendo, el timo empieza como a perder sus funciones y casi no tiene funciones en el adulto, desde el punto de vista desde el sistema inmunitario, sí a través del sistema endocrino, pero es un órgano que se encarga del sistema inmunitario. Ah, ok, gracias, profe. De nada. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema inmunitario, vamos a desarrollarlo. ¿Alguna otra duda? De mi parte no, profe. Bien. Estoy pensando a ver si me falta algo más. Creo que no. Perfecto. Para que quede claro, porque quizás alguno que ya lo haya visto, el sistema endocrino nos faltan algunas glándulas, como por ejemplo el testículo y los ovarios, ¿sí? Que van a ser glándulas mixtas. Lo vamos a ver cuando veamos el sistema reproductor. Para que les quede claro por las dudas que si leen o ven una imagen, porque si ustedes buscan sistema endocrino o glándulas del sistema endocrino, también les van a indicar el testículo y los ovarios, los testículos y los ovarios. Entonces, para que sepan eso, no es que no lo van a ver, sino que lo vamos a trabajar directamente en el sistema reproductor. Ahora sí, tejidos endocrinos, bien. Ahora vamos a trabajar sobre otras hormonas, como la angiotensina y la leptina. La angiotensina va a restaurar la presión articular, la presión del cuerpo, de la sangre, y recupera el líquido extracelular. Es decir, tenemos las células que están pegadas entre sí o están juntas, pero en el medio hay un líquido extracelular. Entonces, cuando alguna célula se produce algún daño o un vaso sanguíneo sufre algún daño, su contenido se dispersa en el líquido extracelular. Entonces, la angiotensina actúa recuperando ese líquido extracelular y al recuperar ese líquido extracelular, o una de las acciones que lo hace, es para restaurar la presión del individuo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado. Quiere decir que la sangre circula siempre por vasos sanguíneos. Venas, arterias, capilares, aortas, vénulas, ¿sí? Pero siempre está en el vaso sanguíneo. Profe, O debería estar, sí, Mica. SPA significa presión arterial, ¿verdad? Exacto, arterial. Sí, sí, sí. Sí, entonces, cuando se daña un vaso, se libera el líquido, un vaso sanguíneo, se libera el líquido y ese líquido queda en el espacio extracelular. Entonces, la angiotensina realiza eso. Al restaurar la presión, recupera el líquido extracelular y de esa manera se mantiene recuperamos la presión cuando hubo una baja de presión. Y la leptina va a estar expresada o principalmente por los adipocitos, es decir, lo va a liberar los adipocitos,
y es la responsable de la saciedad, de la sensación de saciedad cuando yo me alimento. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿qué Sí. sería saciedad? La saciedad es cuando es que vos ya estás satisfecho, digamos. No querés más porque estás llena. Eso sería saciedad. Lo que nosotros vulgarmente Gracias, decimos, no profe. quiero más, estoy llena. Genial, gracias. De nada. Estoy revisando a ver si me falta algo más. Bien, entonces. Entonces, la angiotensina, al restaurar la presión arterial, era la que estaba asociada al eje de la renina-angiotensina, ¿sí? Ahí va a estar asociada. Entonces, esta va a estar asociada en la restauración de la presión arterial a través de la renina. Y la leptina se considera como una hormona digestiva. Las prostaglandinas, que son hormonas de acción local. ¿Qué quiere decir? Que son hormonas que son producidas por un tejido y el órgano o el tejido blanco o donde van a ser efectuados va a ser sobre sí mismo o cercanos. Entonces, las prostaglandinas van a ser sustancias químicas que se diferencian del resto de las hormonas o de las hormonas que hemos visto porque son en base de ácidos grasos. Los que hemos visto generalmente son en base de aminoácidos. Son producidas por las membranas celulares de la mayoría de los órganos. Van a ejercer una acción muy potente sobre su mismo órgano y por lo tanto van a tener una secreción autócrina, es decir, la libero yo, pero más efecto a mí mismo, o parácrina, la libero yo y hace efecto a los órganos cercanos. A diferencia de las otras que hemos visto, que por ejemplo, la insulina la libera el páncreas y viaja hasta el hígado. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia autócrina, que es a sí mismo, y parácrina a los que están próximos. ¿Alguna duda? La prostaglandina es un conjunto de hormonas que tienen distintas funciones dependiendo puntualmente de cuál de esas prostaglandinas y en algunos casos tienen funciones opuestas. Por ejemplo, y se las encontró inicialmente en el semen y se creía que la producía la próstata. Por eso tiene el nombre de prostaglandinas, porque pensaban que era la próstata la que la producía. Pero luego se reconoció que no la produce la próstata, sino la que la produce son las vesículas seminales, que son parte también del sistema reproductor masculino. Y algunas acciones que tienen, la contracción muscular que propulsa el semen, degradación de la plaquetaria en la sangre, ¿sí? Las plaquetas que tenemos en la sangre, esta prostaglandina pueden generar una degradación de las mismas. ¿Alguna consulta de todo esto? De mi Profe, parte ¿puede no, volver a profe. explicarlo? Bien, Agos. ¿Y Mica, perdón? No, que de mi parte no, profe. No sé si no sé si necesitabas que volviera a explicar algo. Sí, profe, ¿puede volver a explicar Agos. las prostaglandinas? Bien, no, es que justo se me prendieron los dos micrófonos y creí que era Mica la que había preguntado que si podía volver a explicar. Por eso te decía bien como que, bueno, que no había duda de tu parte. Las prostaglandinas son un tipo de hormonas, ¿sí? Que son diferentes al resto de las hormonas que hemos visto porque tienen una base de ácido graso, ¿sí? Se van a formar por la oxigenación del ácido araquidónico.
son producidas por la mayoría de las membranas celulares en la mayoría de los órganos, ¿sí? Y ejercen una acción muy fuerte. Por ejemplo, las primeras que se encontraban en el semen, y se fueron investigando y se encontraron que se producían en las vesículas seminales. Entonces, como se encuentran las vesículas seminales masculinas, la función puntual era la contracción muscular para expulsar el semen. Después también tenemos, por ejemplo, en el útero, ¿sí? Van a liberar distintas sustancias y la acción, distintas sustancias no, prostaglandinas, y la función o la acción que van a tener en el útero son las contracciones del útero. Entonces, son distintas funciones, tienen muchas funciones y principalmente son de secreción autócrina o parácrina. Autócrina significa que yo soy un tejido, la produzco y esa actúa sobre sí misma, sobre mi mismo tejido. Eso es autócrina. ¿Sí? Hago una autorregulación. O una secreción parácrina, que es que la produce este tejido y afecta a los tejidos o células próximos. No hace falta viajar grandes trayectos. ¿Está mejor ahora? Sí, ahora sí, profe. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna consulta, duda? Sí, Cami. ¿Alguna otra pregunta, consulta? De mi parte no, profe. Bueno. Entonces, hasta acá sería la unidad 19, sistema endocrino. ¿Quedó claro porque ustedes me habían consultado sobre la regulación positiva, regulación negativa? ¿Sí? O feedback, también lo pueden haber visto así. ¿Necesitan que repasemos eso? ¿O algo que quieran que repasemos de toda la